Hola, mi nombre es Joaquín Sarren Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED. Hoy vamos a hablar de Big Data, es decir, del uso masivo de datos. Hay que tener en consideración que esta actividad, esta pequeña videoclase, se enmarca dentro de las actividades de la cátedra Jean Monnet, Gobernanza y Regulación en la Era Digital, GovRedic, así como en la cátedra Isaac sobre Derechos Individuales, Investigación Científica y Cooperación. Las actividades de la cátedra Jean Monnet implican el ejercicio de la libertad académica, de la libertad de investigación y no presuponen las opiniones de la Unión Europea ni puede considerarse la Unión Europea de las agencias responsables de las opiniones que realizamos en el ejercicio de estas actividades. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy cuando hablamos de Big Data y del uso masivo de datos? En el marco del desarrollo del derecho de datos europeo es importante tener en consideración el concepto del uso masivo de datos. Es decir, no es lo mismo hace 10 años que hoy en día, porque hoy en día tenemos la tecnología suficiente para tratar grandes cantidades de datos, cantidades masivas de datos. Por eso se habla de Big Data. Y esto plantea desafíos en la actual era digital para el Estado de Derecho, la democracia y la protección de los derechos y las libertades de las personas. No solamente en cuanto a titulares de los datos, sino en cuanto a que nos pueden afectar como personas que vivimos en nuestra comunidad política, como ciudadanos, a través de las influencias que nuestro perfilado puede propiciar en campañas electorales, a través de las fake news, a través también, por ejemplo, de cómo nos pueden impactar ciertas publicidades de empresas como usuarios, como consumidores. De tal manera que hay muchos roles que pueden verse afectados por el uso del Big Data. En primer lugar, cuando hablamos de Big Data, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando simplemente de gran cantidad de datos. Ese es el concepto. El uso masivo de datos, gracias a la innovación tecnológica, permite que desarrollemos nuevos servicios, nuevos productos. Esto facilita y mejora, lógicamente, nuestra atención a las personas, mejora el mercado y mejora los servicios. Pero al mismo tiempo supone unos desafíos para las personas de cuyos datos son objeto de tratamiento. Tenemos unos algoritmos que no dejan de ser reglas matemáticas que en base precisamente al uso masivo de datos pueden propiciar la toma de decisiones a través de propuestas que estadísticamente son las más adecuadas para resolver los asuntos que tengamos que resolver y nos pueden ayudar en cualquier tipo de prestación de servicios o incluso en el desarrollo de productos. Esto plantea retos y desafíos no solamente para el sector público, sino también para el sector privado, porque tanto la Big Data, es decir, el uso masivo de datos, como el uso de algoritmos y las innovaciones tecnológicas, se desarrolla tanto por parte de las autoridades públicas, en el sector público, por parte también de las empresas del sector público, como también en el sector privado. Si tenemos en cuenta las nuevas innovaciones tecnológicas que estamos viendo su desarrollo y que tienden a converger, podemos ver que todas ellas van a desarrollarse de una manera mucho más eficaz si son capaces de manejar adecuadamente grandes cantidades de datos. Pensemos que los drones, cualquier sistema digital, los sistemas de reconocimiento biométrico, que sea reconocimiento facial, de voz, de iris, el Internet de las cosas, que simplemente se trata de añadir Internet a cualquier cosa o cualquier elemento material, los robots inteligentes, los sistemas de decisión automatizada y los sistemas, en definitiva, que utilizan grandes cantidades de datos, están interrelacionados y todos pueden converger. Es decir, podemos tener un dron, que no deja de ser una aeronave no tripulada, pero pilotada, bien de forma autónoma o pilotada de forma remota, que es lo más habitual en los usos civiles, el pilotado de forma remota, puede añadir cualquiera de estos sistemas y puede usar grandes cantidades de datos, por ejemplo, para introducir sistemas de reconocimiento biométrico, de reconocimiento facial. Esto hace que tenga una potencialidad increíble. Incluso podría introducírsele en el dron un sistema de decisión automatizada, por ejemplo, para eliminar a una persona, ¿no? Esto en el uso militar tendría cierta eficacia, ¿no? Introducir un sistema de reconocimiento facial y un sistema de decisión automatizada para, si hay un match entre una persona y la imagen que tiene identificada el dron como objetivo, pueda eliminarlo, ¿no? Esto plantea desafíos jurídicos importantes.
También lo plantean los robots. Aquí tenemos la imagen de un androide que puede también incorporar, por supuesto, todas estas tecnologías. Y aquí tenemos a una persona en el metaverso, donde también puede ser muy importante, aunque haya ahí una actividad de la propia persona, del propio ser humano, pues tiene una relevancia increíble el uso de grandes cantidades de datos para el metaverso. Bien. Estos desafíos del Big Data son tan importantes que han proliferado muchas publicaciones que tratan de analizar e identificar esos desafíos, ¿no? Desde el libro famoso de Cathy O'Neil sobre armas de destrucción masiva y cómo los algoritmos son utilizados en el ámbito educativo, en el ámbito financiero, de forma que a través de una serie de sesgos producen discriminaciones en la práctica, en la toma de decisiones, cuando se da un préstamo, cuando se elige colegio o se accede a la universidad, como el libro de Alba Soriano sobre la prevención de la discriminación de los algoritmos, medidas o mecanismos para prevenir que se produzcan estas discriminaciones, o los planteamientos sobre la necesidad de regulación, de una regulación muy desarrollada de los propios algoritmos que han ido planteando algunos autores. Otros se han preocupado por la eficacia o, digamos, la potencialidad de ese uso de Big Data para la propia democracia, para el Estado de Derecho y, por tanto, para nuestra actividad, nuestra vida como ciudadanos, como miembros de la comunidad política en la que vivimos, a través de nuestra relación con las redes sociales, nuestro acceso a la información, etcétera, etcétera. Otros lo plantean como los problemas relacionados a nuestra actuación como usuarios y consumidores, incluso evolucionando como sujetos que somos más dueños de nuestra información, somos más dueños de nuestros datos y somos más dueños de lo que queremos, ¿no? El concepto de yo-sumidor, ¿no?, que plantean otros autores, y en definitiva, muy vinculado todo ello a los retos que plantea esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo con la convergencia de todas las tecnologías con el uso masivo de datos, que realmente pueden afectar a todos los factores que se entiende que definen lo que es un Estado de Derecho y una democracia, ¿no? La limitación del poder, la ausencia de corrupción, un gobierno abierto, un sistema de protección de derechos fundamentales, un sistema de orden y seguridad y un sistema adecuado, en definitiva, de justicia. La propia Agencia Europea de Derechos Fundamentales había realizado un estudio sobre la potencialidad e impacto de la inteligencia artificial y el uso masivo de datos y llega a la conclusión de que en cualquier sector se pueden producir potenciales beneficios porque se pueda proveer de mejores servicios de atención social, de una policía predictiva adecuada, de un mejor diagnóstico médico y servicios sanitarios más eficientes e incluso de una mejor campaña de publicidad. Pero todo tiene también potenciales errores produciendo falsos positivos o falsos negativos. El falso positivo se produce cuando la medida no alcanza a su finalidad, pero no llega a ser muy dañina. En el caso de los beneficios sociales, se trataría de que el beneficio social, una beca, una ayuda, la recibe una persona que no tenía derecho a ella. Eso es un falso positivo. Un falso negativo sería que una persona que tenía derecho a la ayuda, por el uso de algoritmos y de sistemas de inteligencia artificial, se quedara sin ayuda. Eso es peor. En el caso de la policía predictiva pasa lo mismo, puede haber un falso positivo, se sospecha de personas inocentes, esto va a producir una desconfianza en el sistema, pero es peor que se dejen zonas sin vigilar por los sistemas algorítmicos o porque hay menos índices de criminalidad y precisamente haya crímenes ahí que se dejen de investigar. Con los diagnósticos médicos pasa lo mismo y con las campañas de publicidad lo mismo, pueden ocurrir falsos negativos o falsos positivos. Bueno, la cuestión es que ciertamente hay unos desafíos muy importantes. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales, la FRA, está haciendo ahora precisamente un análisis de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, que va a ser muy interesante de ver cuando tengamos sus conclusiones. Algunos sistemas de alto riesgo que ya se están utilizando en algunos países. Pensemos que en España tenemos ya sistemas de inteligencia artificial que se están utilizando y que son de alto riesgo. Pensemos, por ejemplo, en el sistema de Biogen, que es el que determina cuándo se adoptan o no medidas de prevención de la violencia de género, o otros tipos de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo que utiliza la policía para la verificación de denuncias o que se utilizan en centros penitenciarios a la hora de conceder o no los permisos penitenciarios, ¿no? Hay diferentes sistemas que son relevantes
y que hay que analizar por su potencialidad, porque pueden producir falsos negativos y falsos positivos. Otro desafío muy importante es un desarrollo adecuado de la autorregulación y de la intervención o regulación. Aún no tenemos un desarrollo total de la regulación del Big Data y de la inteligencia artificial, aunque hay algunas normas presentes ya en el Reglamento General de Protección de Datos y en otros instrumentos normativos nacionales y europeos, pero es muy necesario, por un lado, desarrollar la autorregulación con obligaciones claras de transparencia, protección desde el diseño de cualquier tipo de tecnología, analizando el impacto que tiene sobre los derechos de las personas y la necesidad de equipos multidisciplinares, precisamente para que en el desarrollo de cualquier tecnología podamos analizar adecuadamente esa protección ética y jurídica desde el diseño, el impacto que puede tener la tecnología y el uso de Big Data sobre las personas y para ello no puede hacerse de otra manera sino con la intervención de juristas y de expertos en ética junto a los equipos de tecnólogos que desarrollan las tecnologías. Esto sería suficiente hacerlo con autorregulación, pero hay cuestiones o elementos que requieren de intervención para exigir o garantizar precisamente la protección de los derechos de las personas y la transparencia, además de la protección desde el diseño. En eso está ahora la Unión Europea, está trabajando en conseguir un sistema que establezca las condiciones adecuadas para que se puedan desarrollar las tecnologías que usen Big Data en la Unión Europea, y en ello está con la nueva ley de inteligencia artificial. ¿Con eso qué conseguiríamos? Conseguiríamos una innovación responsable que garantice las oportunidades de crear nuevos productos, nuevos servicios eficientes y nuevas prestaciones tecnológicas. El modelo normativo que está desarrollando la Unión Europea, ya hay una aprobación prácticamente de la ley de inteligencia artificial. Esperamos ya se ha filtrado el texto, pero esperamos que se publique pronto. Se basa en el riesgo entre tecnologías prohibidas, que implican un riesgo inaceptable, de alto riesgo, que están muy limitadas, riesgo limitado, con unas condiciones mínimas, o riesgo mínimo, y que por tanto prácticamente no hay riesgo, y se liberaliza bastante el desarrollo de estas tecnologías. A expensas de analizar esa regulación de la inteligencia artificial de la Unión Europea, que sin duda impacta en el uso de los grandes cantidades de datos, porque las grandes cantidades de datos por sí solas no sirven de nada, es decir, tendríamos un montón de datos, pero una persona no puede ser capaz de leer, de analizar y de llegar a conclusiones de millones y millones de datos, ¿no? Necesitamos esas tecnologías de sistemas de inteligencia artificial y algoritmos. Sin duda, el uso masivo de datos va a cambiar el modelo de funcionamiento del mercado de la prestación de servicios, tanto del sector público como del sector privado, del ejercicio de potestades públicas y de la prestación y servicios en el mercado. Necesitamos un marco ético y normativo necesariamente. La Unión Europea, con la ley de inteligencia artificial, va a suponer el primer gran instrumento, aunque hay una orden ejecutiva dictada por el presidente Biden en Estados Unidos reciente, pero va a ser la primera gran norma que regule en el ámbito internacional esta materia, la inteligencia artificial, basada en el riesgo, ¿no? que deslinda mucho del modelo americano, que es un modelo mucho más liberal. Bueno, con eso acabaríamos esta exposición. Espero que les haya agradado el tema y que sigan viendo estas video presentaciones y que van a ir desarrollando los diferentes temas y problemas que se plantean en relación con la protección de datos en la era digital. Muchas gracias por la atención.